El siguiente es un tema súper interesante, dramático, importante. Además responde a una situación ambiental súper crítica que estamos viviendo en el mundo y en el país en general. Ayer yo, por casualidad, me topé con fotos de la Laguna Culeo. Dramático, o sea, la verdad es que se veía como la superficie de Marte. Y acá tenemos un titular que habla de la falta de estrategias gubernamentales para la gestión sostenible del agua y la planificación del uso de la tierra en la hidrología de los cuerpos de agua. Lecciones aprendidas de la desaparición de la Laguna de Aculeo en el centro de Chile. Muchos han dicho aquí, y se ha instalado como una verdad casi irrefutable de que lo que ocurrió en Aculeo, como en otras zonas del país, tiene que ver con el cambio climático. No lo hemos hablado aquí muchas veces, que la sequía tan prolongada, que efectivamente los efectos del aumento de la temperatura a nivel planetario han generado la sequedad de este tipo de reservas de agua. Pero científicos chilenos que hoy día trabajan y son doctores, ¿no?, en hidrología en importantes universidades en los Estados Unidos, tienen una mirada completamente distinta y dicen, no señor, aquí no le podemos echar la culpa al cambio climático, sino que hay una razón mucho más de fondo y que tiene que ver directamente con la acción del hombre, el cambio climático también, pero aquí hay un elemento adicional a esta discusión que podría darnos ciertas luces respecto no solamente de lo que está ocurriendo en Aculeo, sino que también en el resto del país y súper importante, a la luz de una discusión constitucional, cómo vamos a gestionar los recursos hídricos que tenemos de aquí y al futuro, Diana. Sí, los tenemos ahí en pantalla, está Pablo García con nosotros, Rodrigo Valdés, les damos la bienvenida al programa, pero los invitamos a ver una nota respecto de lo que sucede, súper dramático en la Laguna de Aculeo, y a la vuelta estos científicos nos dan su explicación. Vemos la nota y luego comentamos. Es increíble ver que haya desaparecido totalmente la laguna, pero es increíble ver también todos los cerros construidos de condominio. Hoy en día lo que nosotros estamos visualizando acá con el lecho de la laguna completamente seco es lo que puede ser perfectamente el día de mañana en nuestra región. Y Paine, que es una zona agrícola que vive del agua, lo sufre día a día, sobre todo en estos momentos de sequía extrema en la que estamos viviendo. Nosotros estamos aquí, nosotros los vemos día a día, nos despertamos y nos levantamos con el cambio climático así dándonos cachetadas en la cara en el fondo. Pero lo que necesitamos es que más personas tengan acceso a esa información, porque finalmente nos va a afectar a todos. O sea, no hay nadie que se pueda librar de esto. Clima extremo. Solo 1 hora y 15 minutos de Santiago, dentro de la región metropolitana, está Paine, una comuna que se ha destacado a lo largo de los años por su agricultura, las ricas sandías y la hermosa laguna de Aculeo. Pero de esa laguna con aguas cristalinas, bosque de sauces y peces por montones, hoy no queda nada. Rodrigo Contreras es el alcalde de Paine, asumió hace 1 mes y medio como edil y dentro de sus desafíos está la crisis hídrica que afecta a su comuna, más teniendo en consideración el déficit de precipitaciones de entre un 60 y 80%. Da pena ver lo que antiguamente era el orgullo de nuestra comuna en Paine, verlo convertido hoy en día en algo totalmente seco y que prácticamente uno mira y dice, ¿cómo vamos a poder recuperar nuevamente este espejo de agua que no solamente servía para realizar deporte, actividades, camping, sino que también era un lugar que congregaba la biodiversidad de este sector, de la Reserva de Alto Cantillana, generando flora y fauna nativa en este sector? Genera mucha angustia, genera pena. Imágenes desgarradoras que no se parecen en nada a lo que alguna vez fue. La
laguna de Aculeo tiene una superficie de 1.200 hectáreas, con un borde de un poco más de 10 kilómetros, que hoy vive los efectos más claros de la sequía, producto del cambio climático. Que hoy en día vemos efectivamente que aquí no hay agua, pero también existen muchos sectores acá en Paine donde tampoco hay agua, donde el agua ha escaseado. Y aquí tenemos un desafío enorme, es el cambio de conciencia en tener hoy en día una mentalidad enfocada en el medio ambiente, tener un medio ambiente saludable, que proteja el ecosistema, que podamos convivir también con los distintos intereses que existen en una sociedad. Bueno, aquí, Fernanda, estamos en lo que es el muelle del camping. Sí. Esto era agua. Sí, todo esto era agua, por eso están los muelles aquí arriba. En el fondo, la parte superior del muelle indica más o menos a dónde llegaba el agua, lo que entendíamos como el nivel normal de la laguna. Y eso ya hace muchos años que no se ve. Se nota más o menos por la corrosión que en algún momento todo eso fue cubierto por el agua. Sí. Claro, tú sientes que estaba ahí. Sí, exactamente. También los neumáticos se ponían más o menos en el nivel y todos estos muelles eran para poder bajarse a las embarcaciones, ya fueran kayak, veleros, windsurf, diferentes tipos de deportes, o lanchas también. Claro, lo que vemos también en algunos sectores, por ejemplo, que están esas balsas que eran para pescar, sí, y quedaron ahí. Pero la laguna de Aculeo es la punta del iceberg. En la cuenca que bordea el sector, la sequía ha afectado profundamente a la flora y fauna del lugar. Hace solo 5 años, el bosque que cubre los cerros del sector se veía así. Hoy el bosque se está secando y ofrece una impresionante vista panorámica a la ya seca laguna de Aculeo. Fernanda Romero es administradora de la Reserva Natural Altos de Cantillana, institución que se dedica a resguardar la biodiversidad de la cuenca de Aculeo y sus alrededores. Los efectos del cambio climático no son solamente sobre la laguna de Aculeo. Entonces aquí se puede ver, por ejemplo, todo esto es material seco. Nacida y criada en Aculeo, junto a sus estudios en áreas silvestres y conservación de la naturaleza, ha sido testigo del agresivo avance del cambio climático en el sector. Y si bien la laguna, por ejemplo, o en general en este lugar han habido al menos 4, esta es la 4ª sequía que se tiene registro. Una fue alrededor de 1879, 1924 y 1969 posteriormente. Y todas esas produjeron reducciones importantes en el espejo de agua. Ninguna había tenido las características de esta, que fue un proceso de retroceso de más o menos 7 años, hasta que se fue el agua y que finalmente no ha vuelto a recuperarse después de más de 3 años. Una laguna que se secó y que es la imagen más visible del inmenso impacto de la sequía, pero junto con ella se fueron las especies de diferentes animales que veían esta porción de agua como su hogar. La laguna era un ecosistema de humedal, sumamente rico y biodiverso, eran 1.200 hectáreas, un borde de más o menos 10 kilómetros, un poco más de 10 kilómetros el borde, y todo eso habían los humedales de acá, eran principalmente bosques de sauce, había poco pajonal, que es como las típicas totoras que asociamos más al concepto de humedal, y había otras comunidades que eran como praderas flotantes. Entonces en esos lugares se desarrollaba mucha vida asociada, más asociada a los bosques de sauce está toda la nidificación de garzas también, 3, 4 especies de garzas, dentro de las cuales la garza cuca es una especie amenazada, una especie grande, muy bonita, de plumaje medio azulado, y cuya colonia en la laguna de Aculeo llegó a ser de probablemente cientos de ejemplares. Siempre es una especie muy rara en otros lugares, como hay pocos individuos. Aquí había una colonia muy grande, que el último sitio de nidificación fueron las islas. Cuando se secaron, se secó la laguna, se murieron los peces y la colonia estaba en pleno proceso de cría, sacando cría, entonces fue súper duro.
Es por esto que la Municipalidad de Paine trabaja en un plan para que la laguna de Aculeo sea considerada humedal urbano por el Ministerio del Medio Ambiente. Alguien podría preguntarse, bueno, pero oiga, pero ahora quieren declarar que está seco. Bueno, tenemos que proteger lo que queda de laguna, porque también puede verse expuesta a un montón de otras actividades que podrían ir degradando más y deteriorando más hoy en día el poco ecosistema que sigue sobreviviendo acá al sector. Pero hay otras especies que viven en el bosque y sufren en silencio las terribles consecuencias de la crisis hídrica en Aculeo, mientras ven cómo se secan los árboles que alguna vez les dieron su alimento y que la Reserva Natural Altos de Cantillana intenta proteger en sus 12.000 hectáreas. Los zorros, por ejemplo, están en un estado de desnutrición severo, porque todos los árboles que los alimentan, sobre todo en la temporada de otoño, no han producido semillas durante los últimos 4 años. Entonces se fue todo un recurso y hemos llevado zorros al centro de rehabilitación totalmente desnutridos y que han muerto finalmente por desnutrición. Para la zona centro y centro-sur del país, la principal amenaza asociada al cambio climático es la sequía. Estas zonas del país comenzaron a perder precipitaciones en 1980. En los últimos 40 años han estado perdiendo precipitaciones a razón de 7% por década. Esto significa que quienes habitamos en estas zonas del país, centro y centro-sur de Chile, hemos perdido ya 1/3 de nuestras precipitaciones. Desafortunadamente es poco probable que esas precipitaciones se recuperen. Tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea han registrado el feroz avance de la sequía, hasta que finalmente la laguna se quedó sin agua. Muchas veces la gente de Santiago escucha el cambio climático, la sequía y todo como unas cosas por allá lejos, mientras tanto suben los precios de las verduras. Se empieza a hablar de racionamiento energético, pero bueno, todos esos son efectos y van a ser efectos directos del cambio climático en los próximos meses probablemente. ¿Me entiendes? Pero nosotros estamos aquí, nosotros lo vemos día a día, nos despertamos y nos levantamos con el cambio climático así dándonos cachetadas en la cara en el fondo. Yo vivo en el sector de Rangue alrededor de 40 años, a lo mejor un poquito más. Cuando yo llegué acá era un sector hermoso. Uno se bajaba de la micro y entraba a la laguna por cualquier parte. Ya era todo libre. La laguna era clarita y los peces se veían. Se podía bañar en ella, se entraba en lanchas también a pescar. El club de yate que existía en la península, ellos hacían competencias de velero. Y era muy bonito en las tardes, la gente se iba a las orillas a mirar las competencias de velero, caían, se paraban. Eso era lo único que había, pero era muy bonito y muy tranquilo todo. Mucha agua. Los cerros todos nevados. Un lugar hermoso donde Viola González formó su hogar y que hoy se ve en peligro por la inminente amenaza de la sequía. Para mí ha sido complicada, pero para vecinos que tienen animales, que no tienen un terreno donde hacen su huerta, sino que hectáreas de terreno, ha sido crítico. Han perdido sus animales, han perdido sus tierras y han tenido que venderlas a precio porque sin agua. Cambió todo. Antiguamente los animales los soltaban para los cerros y después se cerraron los cerros y ya los animales tampoco se soltaron para los cerros. ¿Qué van a hacer cuando ya no hayan animales? Cuando ya los ganaderos ya no críen animales, ¿de dónde van a sacar el rico asado? ¿Han pensado en eso? ¿De dónde van a comer la agricultura? Porque aquí en Aculeo ya no hay agricultura. Crisis climática. Oye, dramática Bien, la imagen, la verdad. Sí. Revisitar esta nota y las imágenes de la ¿sabes lo laguna más dramático? impresionante. Lo más dramático de todo no lo han visto todavía. Porque lo que pasa es que el reportaje estaba muy bien hecho y la verdad es que duele el corazón ver la destrucción del medio ambiente desde esa perspectiva, porque no solamente falta de agua, es todo lo que implica, flora, fauna, en fin. Pero lo que Pablo nos tiene que decir de por qué esto ocurrió, me parece que abra los ojos, ponga a la disposición y escuche, que no le cuenten cuentos. El cambio climático es cierto y tiene efectos reales, pero en este caso parece que no lo es todo
y aquí hay algo que tenemos que saber. Pablo... José, pero presentémoslo bien porque sí. yo solamente dije su nombre. Está con nosotros Pablo García. Él es hidrólogo y académico de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, y Rodrigo Valdés, doctor también en hidrología de la Universidad de Arizona. ¿Tú querías preguntarle algo a Pablo? No, yo creo que Pablo, digamos, parta diciéndonos qué es lo que ellos han descubierto. Porque hasta donde uno sabía y la explicación que te daba todo el mundo, desde el mundo político hasta el mundo ambiental, en parte era que aquí había una acción de la sequía, del cambio climático, de la temperatura, en fin. Pero ustedes tienen una mirada distinta desde sus investigaciones, ¿no? Hola Diana, José Antonio. Hola Pablo. Un gusto estar acá. Igualmente. Muchas gracias por la invitación. No puedo partir sin mandarle un cariñoso y afectuoso saludo a toda la comuna de Paine, en especial a Aculeo, a la comunidad de Aculeo, que es una de las zonas que más ha sufrido por el abuso de los recursos hídricos en nuestro país, que en realidad siempre se le echa la culpa al cambio climático, todo es cambio climático. Y la verdad, como vieron por ejemplo en el caso del lago Caburga, en muchas otras partes, es que la mayoría de las veces es un exceso de consumo. En los últimos 10 años el país entero, el consumo de agua se ha incrementado monstruosamente y aquí se ha comprobado en Aculeo. Básicamente lo que hicimos, les digo primero lo que hicimos. Lo que hicimos primero que nada, en resumen, una historia del uso del suelo en la laguna desde 1860 al presente. El clima, estudiamos el clima del pasado desde hace 9.500 años, más o menos, dando énfasis desde el siglo pasado, a principios del siglo pasado, ¿ya? Y los efectos que tenían en los niveles de la laguna. El efecto microclimático también se estudió, la evolución del consumo de agua según el uso del suelo, la evolución de los derechos de la otorgación de derechos de aprovechamiento de agua y sus efectos en el balance hídrico de la cuenca, y la estimación de la capacidad de extracción subterránea para el acuífero local, tanto como para el acuífero regional. ¿Ya? Se hizo todos esos estudios para determinar qué tanto ha estado influyendo el cambio climático en todo esto y qué tanto la acción humana lo ha hecho. ¿Ok? En términos de los resultados, la estrella de este estudio fue Rodrigo. En realidad Rodrigo es uno de los mejores hidrólogos que ha tenido la Universidad de Arizona en su proceso de doctorado. Recordemos que la Universidad de Arizona tiene el programa número 1 en el mundo y es un orgullo para Chile, Rodrigo. Rodrigo puede darle las explicaciones de las conclusiones. Perfecto. Rodrigo, adelante, por favor. Danos las conclusiones de este estudio. Hola Diana, hola José Antonio, muchas gracias por la invitación para hablar de este importante desastre natural que afecta a la laguna Aculeo. Bueno, primero que todo, como lo mencionó Pablo, este estudio es uno de los estudios más comprensivos que hemos desarrollado en la laguna Aculeo. Anteriormente ya habíamos desarrollado un estudio en el año 2018 en el que demostramos y probamos la hipótesis de que la laguna Aculeo se había secado principalmente por causas antropogénicas, mucho más que el peso que podría tener la reducción de las lluvias durante los últimos 10 años. Entonces, cuando vemos ese contexto, básicamente dijimos, ok, vamos a hacer un estudio mucho más comprensivo en el que podamos utilizar y compilar datos que nunca se han... ¿Qué significa causas antropogénicas? Claro, cuando hablamos de causas antropogénicas tienen que ver con el uso del agua a nivel humano. Y cuando hablamos a nivel humano tiene que ver con consumo doméstico, con consumo agrícola y con otros consumos que se estén realizando dentro de la cuenca. ¿De qué naturaleza puede haber sido o sea, para hablarle como en simple a las personas, porque entiendo que hay una investigación, hay un seguimiento además de las variables hídricas, pero ¿aquí alguien se robó el agua? Se lo pregunto directamente. La evidencia que nosotros manejamos dentro de nuestro estudio nos indica que hubieron desviaciones importantes de uno de los afluentes que llegaba a la laguna Aculeo. Ok, o sea, se robaron el agua. ¿Para uso agrícola? Lo digo yo. ¿Para uso de qué industria? Porque uno tendería a pensar que el uso doméstico, y así lo indican, digamos, las estadísticas, es muy menor, ¿no? Aquí tiene que ver con alguna industria, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, volviendo un poco al contexto de los cambios de uso de suelo, la laguna pasó de ser un uso de suelo agrícola de manera más familiar, un uso agrícola de lo que llamábamos anteriormente el inquilinaje. Entonces, la producción agrícola estaba en armonía con los ciclos naturales del agua, de la lluvia, etc. Luego, con la reforma agraria, todos estos terrenos tuvieron que venderse y pasaron a ser propiedad de parcelas y también de agricultura de larga escala.
Entonces esos son los dos grandes usos que hay actualmente en la cuenca y en los cuales se divide la cantidad de agua que se utiliza. Agricultura de larga escala, porque tú dices, hay una agricultura que es sustentable, me imagino yo, que tiene que ver con la pequeña agricultura, que dices tú, respeta además los ciclos del agua, ¿cierto? O las estaciones del año. Y luego viene una industria que hace un uso indiscriminado, industria agrícola, del agua. ¿Para qué tipo de industria agrícola han identificado? ¿Son varias industrias? ¿Es una gran industria? ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, claro, las principales conclusiones tienen que ver con el cambio de uso de suelo dentro de la cuenca. Esta es una cuenca muy pequeña y una cuenca muy sensible a cambios de uso de suelo y a cambios del manejo de agua. Entonces, claro, cuando nosotros comenzamos a analizar los cambios de uso de suelo, vimos que habían 6 puntos críticos alrededor de la laguna que pasaron desde esta agricultura más familiar a las parcelas y a agricultura de larga escala, y que tiene que ver básicamente con el lado oeste de la cuenca. Ahí es donde están las mayores extracciones, porque ahí también estaban los mayores ríos o esteros que llegaban a salir a la laguna y que se desviaron para utilizar esta agua para propósitos, digamos, agroindustriales. ¿Y cuándo, en qué año, bajo la administración de quién se realiza este cambio de uso de suelo? ¿O son varios cambios a lo largo del tiempo? No, claro, esto ha sido un proceso gradual que comenzó con la reforma agraria y que luego se intensificó mucho más durante el año 2005 y ya de manera explosiva desde el año 2010, y lo cual coincide paradójicamente con el comienzo de la mega sequía en Chile. Entonces pusimos presión en esta cuenca y al mismo tiempo nos encontramos con una situación de reducción de precipitación en el tiempo. Entonces, y la combinación... combinación fue fatal. Déjame ir haciendo un resumen, porque ustedes entregan datos súper interesantes y las variables hídricas, además, hay que ir poniéndola en esta suerte como de mirada que ustedes hicieron a largo plazo, que también es aún más valorable, porque no se quedan con una muestra de lo último, sino que ustedes hacen una suerte de línea, trazan una línea respecto a las variables hídricas y descubren fuga de agua, no fuga de agua natural, sino que un desvío del agua con fines que no son el consumo ni siquiera hogar. Entonces, ok, lo que yo entiendo, si yo estoy en la casa escuchándolo, es que aquí se robaron descaradamente el agua, digamos, progresivamente, y eso se agravó, por supuesto, por la sequía, de todas maneras, pero aquí se robaron el agua, nadie dijo nada, se quedaron absolutamente callados y ahora este es el resultado. Eso es lo que yo logro entrever del estudio que ustedes realizan desde su mirada experta y los doctorados que tienen en las mejores universidades de los Estados Unidos. O sea, más que nada, más que robo, se abarataron el agua, porque es un robo legal, ¿ya? Claro. Aquí nadie hizo nada ilegal por lo general. Lo que pasó fue que las autoridades, el Estado, otorgó esos derechos de agua sin hacer un análisis social o ambiental, sin considerar el cambio climático, sin considerar la parte ecológica, simplemente porque había agua, desviaron la totalidad de los afluentes, hicieron pozos profundos por todos lados para uso más que nada de la gran agricultura y obviamente también las parcelas de agrado con su césped, etc. La combinación de todo eso en conjunto con menos precipitación llevó a que el acuífero se agotara, así de simple. Y claro, la laguna en 3.000 años no se ha secado nunca, jamás. Y en los el año pasado hubo muchas sequías también. Claro, el año pasado también hubo muchas sequías, la laguna bajó niveles, sí, pero no se secó. Entonces, si es que una laguna en 3.000 años, con todas las mega sequías que han habido, no se ha secado y de repente ahora viene una mega sequía que tampoco... completamente seca. Está completamente seca. No hay ni una gota de agua. El nivel del agua está mucho más bajo que el nivel de la laguna en este momento. No te puedo creer. Don Jaime quería hacer alguna acotación. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días, gusto saludarlos. Felicitaciones en primer lugar por los estudios que han hecho. Es un estudio completísimo que no solamente abarca sesgadamente un aspecto que es solo el agua, sino que también aspectos sociales, aspectos de uso de suelo, lo cual da cuenta de que es un estudio con una mirada amplia. Pero quería preguntar dos cosas y después concluir otra que hemos conversado en varias oportunidades. ¿Han logrado cuantificar el peso porcentual de lo que no es natural, cambio climático, versus lo que es antrópico? Los porcentajes. En números, en porcentajes, porque a veces la autoridad pregunta y tiene que tomar una decisión. Dice, ¿pero cuánto? Y a veces se le dice poco, menor porcentaje, pero ¿han llegado a un porcentaje de lo que es natural, cambio climático, de lo que es antrópico?
Esa es la primera cosa. Por supuesto, Rodrigo, si quieres yo lo respondo. La verdad es que la laguna, la relación que había, que usted, don Jaime, es climatólogo, la relación que había entre la precipitación anual y los niveles de la laguna era estrictamente lineal antes del 2010. Estrictamente lineal, un R de 0.86, que es muy buena linealidad. ¿Y qué pasó? Después del 2010 la correlación se perdió totalmente. Había un R de menos 0.0 algo. Inverso. O sea, ya el clima ya no influyó en los niveles de la laguna. Entonces, si una sequía persistente hubiese sido la principal razón por la cual se hubiese secado la laguna, esa linealidad hubiese continuado después del 2010 y no fue así. Nosotros le podemos mostrar imágenes, si quieren, de los estudios, del estudio, y van a ver lo choqueante que es el cambio. ¿Ya? Ahora, bueno, ustedes hacen esta contribución, qué lástima que la hagan desde Estados Unidos. Uno esperaría que la ciencia en Chile, al menos, si no lo hizo el Estado, o sea, si el Estado entregó derechos de agua, los privatizó de acuerdo a la ley, ya, eso es un elemento que es moralmente cuestionable, pero legalmente aceptable. Hoy día la constituyente lo puede cambiar. Segunda derivada, entregó los derechos de agua a privados, respetando la ley, insisto, vulnerando valores, digamos, de una sociedad que cuida el medio ambiente, pero además lo hizo sin ninguna precaución respecto a lo que venía. O sea, aquí lleguen, tomen, ahí tienen saquen el agua que quieran hasta llegar a este panorama. Y más encima, son dos científicos chilenos que desde Estados Unidos nos alertan esto. O sea, las universidades en Chile brillaron por su ausencia. Nunca nadie aquí ha dicho nada. Yo no sé si no ha habido inversión, no ha habido interés, no ha habido voluntad, o ha habido abiertamente censura de que esto se sepa. Ahora, yo les pregunto, ¿esto es reversible? Ustedes que son doctores en hidrología, si uno quisiera de alguna manera reparar ese daño, rellenar esa cuenca, ¿se puede hacer? Bueno, primero que nada, perdón Rodrigo que hable tanto, primero que nada participaba la Universidad de Talca en este estudio y también participó la Universidad de Santiago. Ya hubo universidades chilenas. Y sí es reversible, todo es reversible. Ay, este fenómeno está pasando en todo Chile, en el cual en los últimos 10 años se ha abusado de los recursos hídricos y siempre se le echa, como les digo, la culpa al cambio climático, pero no es, en la mayoría de los casos es yo te quería preguntar eso, de hecho, porque lo hemos visto en el lago Peñuela, en el lago Caburga. Recuérdenme que otros más hemos analizado muchas imágenes. También se ha ido achicando. Bueno, en el lago Rapel. Casi siempre es consumo, siempre es consumo. Entonces todo eso tiene que ver con el uso humano. También. Claro, los acuíferos también. Lo que pasa es que en este acuífero es visible porque hay una laguna, pero todos los acuíferos de la zona central están disminuyendo. Y más que nada por el consumo. ¿Cómo se repara? Ahora, ¿cómo se repara? En este momento, claro, la gran agricultura tiene que hacerse más eficiente, uso de hidrogeles, etcétera. El césped en las parcelas de agrado tiene que prohibirse, tiene que haber una buena gestión, mucha instrumentación, modelación hidrológica, cómo va a afectar el agua de la cuenca, los distintos cambios de uso del suelo que se esperan para adelante. Pero más que nada la solución está en importar agua en este momento y la más factible es desalación sustentable. Se necesitan más o menos 2 metros cúbicos por segundo para recuperar la laguna, perfectamente asible, digamos, y se hace en todo el mundo. Uno se pregunta, está bien, obviamente la iniciativa para desalinizar el agua de mar es súper importante, pero si llenamos nuevamente la laguna y sigue de alguna manera el mismo uso de suelo, va a volver a pasar esto en 2 años más, ¿o no? Exacto. Rodrigo. Bueno, complementando un poco a lo que señala Pablo y lo que indica tú, Diana, ese es un punto muy, muy importante, porque nosotros no sacamos nada con recuperar la laguna hoy día, traer agua, si no tomamos las medidas que vayan en el mediano y largo plazo desde el punto de vista de preparar a las comunidades locales, de enseñarles esquemas de adaptación y de aprendizaje de su cuenca. Las comunidades locales y todos los usuarios de agua de la cuenca tienen que aprender de la cuenca, tienen que aprender de la capacidad de agua y cuánto se puede extraer de ella. Y ese es un proceso que no es un proceso rápido, es un proceso que involucra educación, que involucra entrenamiento y que puede tomar años, digamos, estamos hablando de 5, 10 años hasta 15. Sí, pero también, Rodrigo, tiene que ir acompañado de una normativa, de cambios en la ley, cambios en el uso del suelo, porque tú dices, vamos a educar a las comunidades que viven en esas cuencas, está bien, pero uno piensa que las comunidades en general, las pequeñas comunidades son respetuosas del medio ambiente y se mueven respecto de los ciclos que tú nos mencionabas al comienzo. El tema aquí es que lo que dice José, el José dice, se robaron el agua. Bueno,
Eso es lo que uno tiende a creer. Esa agua está siendo destinada no para el uso local y para la pequeña agricultura. O sea, es cosa de ver la estadística a nivel nacional que ustedes, me imagino, la manejan. O sea, hoy día el agua va a la gran agricultura, luego un porcentaje a la minería y un porcentaje muy menor al consumo. Entonces, uno debería pensar... Cortito, yo le voy a dar el pase a don Jaime, dame un segundito. Uno debería pensar, porque estamos redefiniendo constitucionalmente la aproximación a los temas ambientales y además hay una reforma al Código de Aguas que es del año 81. O sea, si alguien cree por ahí que nuestra realidad hídrica y ambiental es la misma que el año 80, la verdad es que cerremos la puerta por fuera. O sea, evidentemente necesitamos un Código de Agua moderno. Entonces, el punto es el siguiente. Primero, ¿vamos a jerarquizar el uso del agua? Desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, ¿va a haber un uso que es más importante que el otro? Porque hoy día no lo hay. O sea, hoy día es tan importante que usted tome agua como que yo riegue una lechuga o pasto o llene una piscina. Sí, justamente... Ese es un punto, la jerarquización. Segundo, el volumen de agua. ¿Qué agua, digamos, vamos a destinar para qué cosa? ¿Qué parte del agua va a ser un bien de uso público y qué parte del agua el Estado va a poder disponer para garantizar riego, a lo mejor... con esos recursos de venta de derechos, generar nuevos proyectos hídricos? Entonces, hay que repensar, y esa es pega de quienes hoy día van a tomar el gobierno, me imagino, y también de los científicos, ustedes lo están haciendo, hay que repensar Chile desde un punto de vista ambiental a la realidad del 2020-22, pues. No podemos estar jugando con el papelito del año 81, don Jaime. Eso es justamente lo que yo te quería decir y que lo hemos conversado varias veces. O sea, si no hay una planificación estratégica a nivel nacional, porque aquí pasa por varias cosas. Hay un factor natural que se ha exacerbado en los últimos 12 años, que esta enorme sequía, no solamente en la zona central, también en la zona sur. Valdivia tuvo el año pasado su primer año en todo su registro de menos de 1000 milímetros. Y cuando uno habla de Valdivia, se imagina lluvia y se imagina bosque frondoso. Pero aquí es un tema que lo hemos discutido muchas veces, de planificación estratégica a nivel nacional. Y para poder planificar bien, no puedo tomar solamente un factor que es el económico, como el que aquí se pensó, distribuyamos el agua para que haya agricultura, sino que hay que pensar en la distribución del agua, tal como tú dices, priorizarla tal vez, pero priorizarla con una base científica. Es decir, los países desarrollados primero han conversado con los expertos en los temas y después han establecido normas. Y no establecer normas y después ver cómo una respuesta. Y según eso, le preguntamos a un experto una vez que ya estamos viendo las consecuencias como las que se están viendo aquí. Por lo tanto, el tema de planificación estratégica en todos los ámbitos, como es el tema medioambiental, que en este caso estamos hablando del agua, pero también el uso del suelo, también el tema ambiental atmosférico. Por lo tanto, planificación estratégica antes de dictar las normas para que las normas tengan un sustento en una base científica, como lo que se está haciendo acá, con una mirada muy amplia, no solamente un aspecto puntual, sino que una mirada amplia, como son todos los temas ambientales. Así que planificación estratégica vuelve a aparecer nuevamente en este tema y se demuestra de esta manera. Rodrigo, ¿cuáles son las prioridades? Tú dices, o Pablo nos dice, ok, desalinizar y llenar las cuencas. ¿Y luego de eso qué? Claro, justamente tomando lo que decía Jaime, este tópico vuelve atrás a la planificación estratégica, y la planificación estratégica tiene un periodo o un plazo bien definido, que no es un plazo corto de tiempo, un plazo que va a ir a mediano y largo plazo, digamos 5 o 10 años, en los que la comunidad se tiene que preparar, tenemos que hacer la planificación, tenemos que adaptarnos y tenemos que aprender de la cuenca. Y en paralelo tenemos que ir adaptándonos en términos de normas que nos permitan garantizar la sustentabilidad de la cuenca en el largo plazo. Yo creo que esa es la clave de lo que tenemos que hacer de aquí al futuro. Pablo, para ti, lo prioritario. Claro, y concordando con lo que decía Jaime, este es un ejemplo claro. O sea, la laguna de Aculeo se decía que era la primera víctima del cambio climático, en realidad es la primera víctima de la mala gestión de los recursos hídricos en Chile. Tenemos que aprender de este caso, todo tiene solución, tenemos que entender que somos un país que ya se secó prácticamente, que se está secando ya rápidamente y tenemos que independizarnos del clima, pero ayer. De todas maneras, o sea, lo que hagan este gobierno en el que viene es fundamental. Perdón. Sí, no, hay que diversificar matriz energética para que la gente entienda también en la casa, o sea, y también los cultivos, o sea, no podemos tener un cultivo en una zona de escasez hídrica que requiere tanta agua. Yo quisiera solamente decir que ustedes dicen una mala gestión, yo diría que no ha habido gestión. O sea, no ha habido una mala gestión, no ha habido gestión.
Porque si yo hubiera gestionado algo, cuando uno gestiona cualquier cosa, uno se anticipa a ciertos escenarios. Esa es la gestión. Yo digo, bueno, mira, voy a tener que gestionar esto, entonces va a pasar esto. O se hizo vista gorda, pues, José, porque le convenía a algunos... Yo creo que ni siquiera, fíjate. Yo creo que ha habido una absoluta indolencia respecto... No sé cuál de los dos escenarios es peor. Los dos Yo también encuentro que los dos son igualmente malos. Sí. No podemos estar más de acuerdo, no podemos estar más de acuerdo con eso. No ha habido gestión y sigue habiendo. ¿Sabes lo más triste de todo? Que el 2020, 2 años después de que se secó la laguna de Aculeo, la DGA asignó 45 litros por segundo más en la cuenca de Aculeo, 1,5 millones de metros cúbicos más la cuenca de Aculeo. Hicimos un análisis de cómo se ha autorizado cada vez más extracción subterránea en todos los acuíferos de la zona, pese a la mega sequía, cómo ha incrementado el consumo. Es una cosa que no tenemos ni siquiera idea de qué es lo que estamos haciendo como país. ¿A qué responde eso, crees tú? ¿Hay negligencia o se están resguardando algunos intereses frente a otros? Bueno, nosotros una de las conclusiones grandes del estudio es que las autoridades tienen que capacitarse en hidrología de cuencas, en modelos hidrológicos. Entre otras cosas, y en muchas otras cosas, claro, y poder determinar cuál es la capacidad sustentable de cada cuenca. Ya no es lo mismo poner 100 hectáreas de guindos en una cuenca que 100 hectáreas de guindos en otra. Por eso te pregunto, ¿es ignorancia de las autoridades, ignorancia hidrológica de las autoridades, o se está privilegiando algunos intereses frente a otros? ¿Tú crees que es solo ignorancia? Es difícil responder eso. Yo creo que es parte ignorancia y parte... No lo sé. Es difícil, es imposible comprobar qué pasó, cuáles fueron las intenciones, pero se hizo el daño. Rodrigo quería decir algo también. Perdón, Pablo. Termina, que Rodrigo también quería hablar. Sí, es que como lo están solucionando muchos países, al final que están pasando la misma situación que Chile, simplemente se están independizando del clima. Ya no podemos depender de nuestros acuíferos o de nuestros ríos o de nuestros glaciares que se están derritiendo. Tenemos que independizarnos del clima, tenemos que ver una forma de sacar agua en forma sustentable y en grandes cantidades para poder seguir siendo un país productivo sin causar daños ecológicos y sociales como en el caso de Aculeo. Rodrigo, ¿tú querías agregar algo? Sí, tú, Diana, mencionabas un punto que tiene que ver con la ignorancia señaladas de que podría haber de parte de las instituciones o de los que manejan o los que gestionan el recurso hídrico. Desde el punto de vista de gestión, para mí hay dos tipos de gestión. La gestión operacional, que tiene que ver con el día a día, con el que tenemos que responder a las ordenanzas, con el que tenemos que responder a las peticiones de la sociedad, y también tenemos la gestión ya de planificación estratégica, que era lo que señalaba justamente Jaime. También hay un punto importante que tiene que ver con la capacidad de mano de obra avanzada en Chile. Nosotros en nuestras instituciones tenemos gente que lleva toda una vida trabajando en esta institución y que todo lo que hacen lo hacen por la experiencia que han creado trabajando en las mismas instituciones. Pero falta una transición ya hacia profesionales, digamos, actualizados en materia hídrica, en materias climáticas, que puedan volver a estas instituciones y dar ese salto hacia digamos, una idea mucho más investigativa, mucho más científica, mucho más técnica, que permita dar esa mirada que actualmente no tenemos a nivel país y que nos afecta justamente en los necesitamos a ustedes dos aquí. Exactamente. Asesorando, y mucho más que ustedes asesorando a nuestras autoridades. Les queremos agradecer por su tiempo, a Rodrigo, a Pablo. Están desde Estados Unidos conversando con nosotros, están aquí en Chile desde Estados Unidos. Estamos en Estados Unidos, yo estoy en Colorado, hay 5 grados bajo cero en este momento. 5 grados bajo cero. Sí, pero es un día cálido aquí en Colorado, 5 grados bajo cero. Chuta. Gracias por su tiempo a los dos y vamos a seguir hablando de este tema, así que probablemente los vamos a invitar mucho más a nuestro programa. De todas maneras, muchas gracias.